Eunon, alianza contra Hitler. La historia secreta de la colaboración entre los servicios de espionaje aliados y nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Es un libro atípico, ciertamente, porque uno de los autores, Agostinho von Hassel, es heredero de aquel von Hassel que participó en la operación Valkyria en julio del año 1944 en la Prusia Oriental. Aquel atentado que estuvo a punto de costarle la vida al Führer, aunque ese engolado modelo prusiano de cerciorarse de todas las piezas antes de dar el siguiente paso, pues acabó haciendo que esos engranajes no se agilizaran de tal manera para poder tomar los puestos de poder, y cuando se dio la noticia de que Hitler seguía vivo, les arrestaron a todos y les acabaron pasando por la piedra. Digamos que es, por tanto, un estudioso, conocedor de todos estos elementos, y posteriormente este Agostinho von Hassel participó en cuestiones de seguridad. Luego lo veremos. Es una propuesta basada fundamentalmente en el concepto de que por detrás de las Fuerzas Armadas hay una serie de servicios de inteligencia y contrainteligencia que son importantes para la hora de saber qué va a pasar. Por ejemplo, con la batalla de Kursk, el sistema de inteligencia con británicos, sobre todo respecto a los soviéticos, al suministrar la información de lo que iban a hacer los alemanes y dónde iban a hacerlo, les sirvió para poder tener unas preparadas defensas que no fueron capaces de penetrar en las capas suficientes para poder tomar ese importante nudo de comunicaciones y acabar siendo un fracaso. Digamos que en el lado aliado está el centro neurálgico de Bletchley Park, con el desciframiento de la máquina Enigma, que fue conseguida a través de un aparato en un submarino alemán. Y todas estas circunstancias de la guerra pues están dentro del ambiente de que una cierta capa de la oficialidad, sobre todo de inteligencia, por ejemplo en la ABER, el almirante Wilhelm Canaris, no estaba del todo en la onda del nazismo. Eso sí es curioso porque en su juventud estuvo vinculado a España, hablaba castellano de manera importante, y fue uno de los primeros en apoyar el régimen de Franco. Bueno, estas cosas que son sorprendentes, y luego ya no hace desde el Haber un apoyo decidido al régimen nazi. Lo cual es pintoresco porque tenemos esa idea de que hubo diferentes servicios de inteligencia dentro de la Alemania nazi, y que pudo servir para cortocircuitar en cierta medida los esfuerzos de conocimiento, el servicio de inteligencia del ejército, el de la marina, el de las SS, en las SS era el SD, en la ABER, y con lo cual había una dispersión de esfuerzos en cuanto al conocimiento de la contraparte, especialmente occidental. En Occidente también hubo una serie de dispersiones. Por ejemplo, en Estados Unidos el FBI era el que se encargaba de la distribución de la información en América. Fue fundamentalmente con el FBI con quien colaboró el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno vasco en su sección de los servicios especiales, que luego se transformaría en, eh, en otra cosa, es decir, en la CIA, cuando legendarios personajes como William Donovan, eh, pues o el primer director de la CIA, el señor Dulles, Alan Dulles, pues que quisieron robarle el chiringuito
que se estaba ahormando para sí al señor J. Edgar Hoover, y la OSS, una organización temporal para la guerra, pues acabó siendo la CIA para a nivel global, salvo los Estados Unidos, que ahí se seguía quedando el FBI. Digamos que el escenario de la Segunda Guerra Mundial empieza, en cierta medida, como aparece en el prólogo y en el índice, en la postrimería de la Primera Guerra Mundial y los tejemanejes que pudo haber a nivel general en las entreguerras y bueno, pues todo aquel entramado a la hora de, bueno, por ejemplo, como Churchill estaba convencido de que Alemania se estaba rearmando, alguien tenía que darle la información, alguien dentro de Alemania, evidentemente, o como cierto espía soviético acabó sabiendo que no iban a atacar a el señor Sorge, pues supo que Japón no iba a atacar a la Unión Soviética en el momento de Barbarroja, porque sabía que estaban preparando un ataque contra los Estados Unidos. Cosa que luego no se informó a los estadounidenses y luego en los años 50 fue objeto de una investigación en el Congreso. Este libro, por tanto, trata de explicar esas relaciones soterradas provenientes del pasado entre estos servicios de inteligencia alemán con los aliados, fundamentalmente los occidentales, y las situaciones que se pudieron vivir, sobre todo en lugares como Portugal. Es curioso porque en Portugal, en un vuelo comercial, confundieron a uno de los protagonistas de Lo que el viento se llevó, creo que es Leslie Howard, aquel actor británico, le confundieron con Winston Churchill, cosa curiosa porque la fisonomía no podía ser más distinta, y derribaron el avión, asesinaron a este prominente y bueno, interesante actor, creyendo que estaban asesinando a Churchill. Pues Portugal fue como elemento neutral, formalmente, aunque todo el mundo sabe que Portugal, desde los tiempos de Adam Smith y el intercambio aquel de los ingleses hacen la industria y los portugueses se encargan de la lana y todas esas cosas. Y las no sé, bueno, pues desde entonces prácticamente a nivel general Portugal es en cierta medida un protectorado de los ingleses, o se van especialmente bien, o Suiza un lugar también neutral, aunque bueno, ahí llevaron los nazis buena parte del botín con los judíos y demás miembros de los campos de concentración y exterminio para su guardado y todas esas cosas. Que no todo el mundo sabe que Suiza fue objeto de un plan de invasión, y esa visión que tenían los suizos de tener un ejército bien preparado y unos búnkers, sobre todo en las zonas altas, le habrían llevado a Alemania a tener un coste prohibitivo para el escaso beneficio que únicamente era garantizarse el paso de Brenner con Italia, cosa que ya hacían los propios suizos por su propio interés, con lo cual el beneficio era escaso y el potencial de un servicio militar obligatorio con armas en cada casa y con una planificación estratégica de dejarlos llanos y concentrarse en los altos, cosa que habría hecho una guerra de guerrillas interminable, pues habría tenido un coste. Pero Suiza, por eso, fue un lugar neutral. Y también la Estambul del momento también fue un nido de espías y hubo también sus elementos por aquella zona, en la moderna Turquía. Así pues, tenemos también pues otras circunstancias cuando al final de la guerra Heinrich Himmler piensa en sálvase quien pueda a través de un conde sueco que estaba vinculado a la Cruz Roja, trató de hacer una serie de negociaciones. La historia está trufada de estos elementos interesantes.
Alianza contra Hitler relata las historias de las inquietantes relaciones entre los servicios secretos aliados y nazis antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de documentación absolutamente novedosa, basada en archivos recientemente desclasificados y en entrevistas a los supervivientes, Von Hassel y McRae es el que sistematiza un poco el elemento de Von Hassel y todas las investigaciones que hace, arrojan nueva luz sobre la sorprendente postura de Roosevelt hacia Hitler y sobre las relaciones económicas de Estados Unidos y el Tercer Reich antes de la guerra. Recordemos no solamente los elementos de los camiones de Ford o de los estaba por allí la máquina esta de Konrad Zuse, el primer ordenador, pero también el ordenador de fichas. Hay un libro en la biblioteca de Algorta que, está escrito acerca de la implementación de las máquinas estas de fichas, ordenadores de perforados, de fichas perforadas que hizo IBM para, acabó siendo el uso en la clasificación de los residentes, por llamarlo de alguna manera, en los campos de concentración de Alemania. Y el libro trata de desenmascarar a IBM en ese gesto. Por supuesto la Ford y también la propia Fanta, Fantastic, un antiguo campeón de los pesos pesados, alemán de los años 20 y 30, era el responsable de la franquicia de Coca-Cola en Alemania y estaba cuando llega el año 41 deja de fluir el jugo, evidentemente desde Atlanta, pero la gente sigue necesitando beber algo diferente del agua, y hay gente a la que no le gusta la cerveza. Y saca el jugo de frutas que están más o menos pochas o no están solo suficientemente para ser consumidas directamente, una serie de elementos que conjugan ese Fantastic, es decir, la actual Fanta. Y así tenemos que cuando vuelve Coca-Cola después de la guerra, esta digresión de autogestión a través de este personal de Alemania, pues acaba siendo otra vez propiedad de Coca-Cola. Es decir, hay una serie de cosas ahí interesantes respecto a la implicación empresarial de ciertas partes de Estados Unidos, sobre todo hasta el año 41, hasta septiembre-diciembre del 41. Descubren los desesperados esfuerzos de la resistencia alemana para evitar la guerra primero y para finalizarla después a través de soluciones drásticas como los atentados contra Hitler, que, como he dicho, hubo el del año 44, pero antes hubo varios. Incluso se ha hecho alguna película sobre algún atentado del año 38-39. Y posteriormente también hubo. El libro nos sumerge en la guerra paralela que libraron los espías, como personajes legendarios como el antes citado Alan Dulles o el almirante Wilhelm Canaris, también citado. Descubren los encuentros clandestinos entre enemigos propiciados por la neutralidad a la carta, como hemos dicho, de Suiza y Portugal, y muestra en toda su magnitud la colaboración de espías y científicos alemanes con los norteamericanos durante la posguerra en la lucha contra un enemigo, el comunismo. Aquí está la operación Paperclip. Hay una película en la de Elegidos para la Gloria, en su inicio. Hay una persona que va corriendo por el pasillo, parece que en instituciones oficiales, puede que en el Congreso, y entra en el comité de secretos oficiales, o el equivalente, como se llame, y los rusos han lanzado el Sputnik, y le dicen, ya sé. Y acaban diciendo, no se preocupen, que nuestros alemanes son mejores que los suyos. Al final se acabaron repartiendo de la base de Peenemünde, donde estaba Werner von Braun y otros sitios también. Se acabaron repartiendo, el primero se llevó el mejor lote y luego lo que quedó el segundo pues se lo acabó llevando. Pues ahí hubo una serie de historias, la operación Paperclip y similares. Alianza contra Hitler desentraña los misterios de algunos de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.
porque se supone que si estás luchando uno contra otro, lo lógico es que no hagas concesiones al enemigo, si la lucha es a muerte. Y bueno, un poco como se acaba diciendo en la película esta del submarino, cuando están recibiendo las noticias, casi al final, y acaba un oficial del submarino pegándole a una de las lámparas y diciéndoles que no llegarían a la final, como si fuera un campeonato deportivo, que casi se van a quedar en semifinales. Hombre, si te quedas en semifinales en un campeonato deportivo, pues tampoco está mal, pero si estás en una guerra, lo que tienes que hacer es sobreponerte y sobrevivir a todos, y eso significa que estaban perdiendo. Y si estás perdiendo y es por que parte de los tuyos se está jugando con el enemigo, acaba pasando como cuando Hitler al final, prácticamente en el búnker, les dice a todo el mundo que son traidores, que Alemania no le merece, que merece perecer y que merece ser enterrada y desaparecer de la historia. Es Alemania de rubios, altos, arios, egregios, herederos de las obras de Sir Richard Wagner. Bueno, pues la cosa tiene agujeros por debajo que merecen ser contados y ser conocidos, y para eso tenemos esta obra de Alianza contra Hitler, una obra singular, interesante para todo aquel que se apasione por la historia del siglo XX, especial de la primera mitad del siglo XX, en especial todo lo relativo y que orbite en relación a la Segunda Guerra Mundial, y aquí sobre el tema del espionaje y la información. Muy interesante, apropiado, recomendable. Acérquense y léanlo. Eskerrik asko, ajururoat, beti helpen.